Bien, buenas tardes, ingeniero. Esta es mi, este es mi trabajo sobre la ciencia de datos y la aplicación que lleva esta dentro de las tecnologías de la información. Voy a proceder a compartir pantalla, creo que estoy compartiendo, a presentar las diapositivas a continuación. Bien, en primer lugar tenemos lo que es la ciencia de datos, que básicamente la ciencia de datos y la aplicación, o sea, y la aplicación que conlleva esta dentro de las tecnologías de la información, ¿no? Primeramente, un prólogo de lo que es la ciencia de datos, que su definición clara sería que la ciencia de datos es la rama que suele combinar múltiples campos, entre los que incluyen estadística, métodos científicos, inteligencia artificial, análisis de datos y que son requeridos para extraer valor de los datos dichos. Los profesionales que utilizan la ciencia de datos se conocen como científicos de datos y estos saben aplicar una combinación de diversas competencias para analizar los datos recopilados en la web, como también de los teléfonos inteligentes, los clientes, los sensores y otras fuentes para generar conocimientos prácticos. La importancia que tiene esto. Cabe recalcar que la ciencia de datos sirve para identificar de forma masiva y rápida todos aquellos casos en curso que podrían representar ciertas dificultades, así como aquellos que pueden ser más sencillos. Además, gracias a los sistemas de análisis de datos que utilizan lo que es el Machine Learning, que significa aprendiendo de una máquina, es posible implementar modelos de analítica predictiva capaces de analizar la información de grandes cantidades de juicios finalizados para así descubrir un patrón que permita predecir los resultados de juicios similares en un curso. Tenemos el ejemplo del gráfico en el cual la ciencia de datos combina lo que es la rama de la informática, el dominio de conocimiento de datos y la estadística matemática. Son las tres ramas que se unen para formar lo que es la ciencia de datos. Bien, tenemos los usos de la ciencia de datos, perdón, el cual está primeramente el análisis descriptivo, que básicamente lo que hace es examinar los datos para obtener información sobre lo que ha ocurrido o ocurre en torno a los datos. Se caracteriza también por las visualizaciones de datos, como los gráficos circulares de barras o líneas, las tablas o las narraciones generadas. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de un servicio de reserva de vuelos que registra datos como el número de billetes reservados cada día, este análisis nos permite revelar los picos y las caídas de las reservas, así como los meses de alto rendimiento del servicio. O sea, nos brinda la información previa entre los desfases o sea, los desfases y las fases que tiene la venta de dichos boletos, por decir, a un aeropuerto, como lo menciona el ejemplo. Y así así ver una métrica descriptiva de las ventas de los boletos y comparar qué ventas se organizaron en tal mes y cuál fue el pico donde hubo más ganancia y en el otro pico que hubo pérdida. Tenemos el ejemplo aquí del Data Analyst, que primeramente tenemos las fases, ¿no? Que es la análisis descriptivo, viene el análisis de diagnóstico en segunda parte, el análisis predictivo y como final en análisis prescriptivo, en el cual el análisis descriptivo nos pregunta primeramente qué sucedió, cómo estábamos en el análisis, o sea, es la base clara para formar los otros. El análisis diagnóstico nos permite saber por qué sucedió esto, es la segunda fase. Después del análisis descriptivo no hay un análisis de diagnóstico, sino hay un descriptivo que resuma la información previa de lo que sucede. Está también el análisis predictivo, como tercer lugar, que es probable que suceda si hacemos tal cosa, que es probable que suceda con los datos si se recurren de tal manera. Y también está el análisis prescriptivo, que es el último, que ya nos da la orden de lo que necesitamos hacer con el entorno de datos ya hecho. Bien, el análisis diagnóstico básicamente es un examen profundo, detallado de datos para entender por qué ha ocurrido algo. Se caracteriza por técnicas como el análisis detallado, el descubrimiento y la minería de datos o las correlaciones. Estos se pueden llevar a cabo varias operaciones y transformaciones de datos en un determinado conjunto con el fin de descubrir patrones únicos en cada una de estas técnicas. Tomando el mismo ejemplo de los vuelos, se podría hacer el análisis detallado de un mes con rendimiento particularmente alto para entender mejor el pico de reservas. Y básicamente esto puede revelar que muchos clientes visitan
tal determinada ciudad para asistir a un evento deportivo mensual. En el gráfico podemos ver el valor que tiene el análisis de datos y la dificultad que este conlleva. Y probablemente otra vez las fases por su orden natural, como el descriptivo, el diagnóstico o en segundo lugar. Y acá abajo muestra, ¿no? Primeramente, qué fases van con la métrica del dato. Como por decir, la información va correlacionada con el análisis descriptivo y el análisis diagnóstico, que va también con la comprensión, y dentro de la visión entraría el análisis predictivo y el análisis prescriptivo, que ya nos da la idea de lo que podemos hacer. Tenemos también el análisis predictivo como tercera fase, que esto utiliza los datos históricos para hacer provisiones precisas sobre los patrones de datos que pueden producirse en el futuro. Y se caracteriza por técnicas como el machine learning, la previsión, la conciencia de patrones, el modelado predictivo. Y en cada una de estas técnicas se entrenan las computadoras para aplicar ingeniería inversa a las conexiones de casualidad en los datos. También tenemos el análisis predictivo como última fase, que es el que nos muestra ya lo que tenemos que hacer. El análisis predictivo lleva los datos predictivos al siguiente nivel. No solo predice lo que es probable que ocurra, sino que sugiere una respuesta óptima para este resultado. Y puede analizar las posibles implicaciones de las diferentes alternativas y recomendar el mejor curso de acción. Esto también es clave recalcar que utiliza análisis de gráficos, la simulación, el procesamiento de eventos complejos, las redes neuronales y los motores de recomendación del Machine Learning. Esta es la parte final de lo que es el uso de las ciencias de datos aplicadas. Básicamente aquí tenemos lo que es el gráfico y nos muestra primeramente como base principal los datos. Y la segunda base sería la información recolectada para esos bellos datos. Y terceramente será el conocimiento aplicado con la información recolectada y los datos previos a la información. La aplicación tiene la ciencia de datos en las tecnologías de la información. Primeramente podrían ser basadas en lo que es la inteligencia artificial, en el cual los modelos de Machine Learning y el software relacionado con este se utilizan para el análisis predictivo y prescriptivo. Aquí se ve claramente cómo cada una de las fases entran en lo que sería la aplicación de la tecnología de la información. Tenemos también la computación en la nube, que en esto nos quiere decir que las tecnologías en la nube ofrecen a los científicos de datos la flexibilidad y capacidad de procesamiento necesarias para análisis avanzado de datos. También tenemos el Internet de las Cosas, que se refiere a varios dispositivos que se pueden conectar de forma automática a Internet, y estos dispositivos recogen datos para la iniciativa de la ciencia de datos. Es decir, estos dispositivos generan datos masivos que se pueden utilizar para la minería y extracción de los datos previos. Esto viene siendo para las últimas dos fases, la prescriptiva y la prescriptiva. La descriptiva, perdón. Está también la computación cuántica, en el cual las computadoras cuánticas pueden realizar los últimos cálculos complejos a gran velocidad, y está dentro de la fase final, que sea la prescriptiva, donde los datos codificados los utilizan para crear complejos algoritmos cuantitativos. Dentro de esta parte vendría siendo la parte final de las 4 fases prolongadas, en el cual ya las computadoras muestran el resultado de los datos obtenidos para la ciencia de datos, de la información recopilada y las fuentes conseguidas también. Bien, ingeniero, gracias por la atención. Básicamente esta ha sido mi exposición a lo que es la ciencia de datos y su aplicación en las tecnologías de la información. Espero que le haya gustado y muchas gracias por la oportunidad.